El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¿Qué es lo que motiva a un hijo a ser violento con sus padres? Es un tema bastante delicado e importante de tratar en este momento. Esto es lo que se conoce como la violencia intrafamiliar, que viene o se da por alguno de los integrantes del rol familiar o dentro del rol familiar. En los últimos tiempos hay investigaciones donde se ha tenido que abordar el tema porque ya no es hablar solamente de la violencia que existe de los padres hacia los hijos, sino ahora de los hijos hacia los padres, se da especialmente en la adolescencia y está relacionado con que el adolescente quizá, bueno, también hay adultos que lo hacen y que siguen en esas prácticas luego de haber, digamos, iniciado la conducta en la adolescencia y se da hacia los padres, hacia uno de los padres o se da hacia los cuidadores, las personas que son encargadas de ellos. Quienes cometen esta conducta pueden ser hijos o hijas, o sea, de cualquiera de los dos puede venir y hacia cualquiera de los dos. Las investigaciones ya dan cuenta de que es un tema bastante recurrente en muchos hogares y es la agresión, llámese física, llámese psicológica y de cualquier otra manera económica, por ejemplo, que se está cometiendo hacia los cuidadores o los progenitores. Definitivamente es la antítesis de lo que sería el maltrato intrafamiliar a nivel infantil. Ya no es tanto el maltrato infantil, que también se sigue presentando y por supuesto en gran medida, sino también el maltrato hacia los padres. ¿Cuáles serían las posibles causas? Bueno, hay diferentes conceptos, pero sí obviamente tenemos que dirigirnos hacia el concepto de la misma crianza. Es decir, hay modelos donde digamos que los hijos se les ha permitido una crianza quizá permisiva y el otro extremo quizá una crianza muy autoritaria y llega un momento donde el hijo literalmente como que se revela de todas esas cosas o como se le ha permitido hacer todo lo que quiera, pues empieza a ocurrir esto. Y como les mencionaba, digamos que los motivos están dirigidos hacia, o los tipos de maltrato están dirigidos desde la parte psicológica, ocurre en algunos momentos física y hay un aspecto bien preponderante que es el tema económico. ¿En qué contextos o cómo se da? Bueno, son hijos que insultan, por ejemplo, a los padres, en los que se tienen discusiones y ellos quieren ser los ganadores siempre o que se haga su voluntad. Otro aspecto es, por ejemplo, cuando estos roles, al haber, digamos, esas discusiones, los roles se invierten. Entonces el dominante ya es el hijo y no puede el padre dar, digamos, una orden, hacer cumplir una norma porque el menor ya no quiere. Estamos hablando de adolescentes. Otro aspecto importante es porque al invertirse los roles, entonces estos menores quieren que siempre o que él es el que cambia la norma, el estándar, el límite en el hogar. Y otro es los aspectos en los que se dan las confrontaciones porque el hijo quiere más dinero, más internet, más privilegios o la adquisición de bienes que para él son importantes. Mire qué tan importante es que nosotros podamos establecer límites con los hijos porque aquí lo que les acabo de mencionar es una ruptura de límites en términos de la convivencia. Veamos más al respecto. Algunas manifestaciones. Este tipo de violencia suele manifestarse de las siguientes maneras. A nivel psicológico, amenazas, chantajes, insultos, intimidaciones, gritos o humillaciones. A nivel económico, robo de dinero o pertenencias de los padres o contraer deudas a nombre de estos. A nivel comportamental, empujones, patadas, golpes u otras demostraciones de violencia hacia los padres. Aunque estos hechos pueden ser aislados, lo normal es que se produzcan de manera habitual y frecuente en el seno de la familia. Además,
Cabe resaltar que estas conductas producen problemas emocionales, vergüenza y sufrimiento en los padres, quienes tienden a sentirse bajo amenaza, controlados e intimidados por sus propios hijos. Pero en definitiva la gran pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tienen ese tipo de comportamientos con los padres? Bueno, aquí hay unos estilos bastante, digamos, particulares que tenemos que analizar con los adolescentes y es su estilo de personalidad, qué lo alimentó, por qué el chico se volvió así. Y entonces este es el gran primer, digamos, causa que pudiéramos determinar y es ese tipo de comportamiento, la conducta y si hay alguna patología en esta persona que está siendo violento. Y aquí recurrimos ¿a qué? A que el menor, digamos hoy vemos que los chicos son muy impulsivos. La impulsividad siempre viene o desciende del enojo de las personas, del mal manejo de la ira, del mal manejo de la frustración, de algo que no les gusta y entonces empieza a desatar una serie de discusiones, a poner por encima de las normas lo que él quiere y que se tiene que hacer como él lo quiere. Ahí estamos hablando de que hay una alteración y se está configurando una patología en los menores. Por favor, un niño siempre de bebé va a empezar, el ser humano, todos, va a empezar a hacer pataletas. Ahí es el momento de empezar a conductuarlo, a tener unas normas claras, ayudarlo a procesar, a gestionar esos enojos, porque cuando él no lo sabe gestionar, pues lo que va a hacer es una gran explosión de ira. Ahora hay que mirar qué está reforzando esa ira en el menor y por qué no la puede regular. Si eso está pasando, necesitamos la atención clínica inmediata. Para eso estamos los profesionales que manejamos la conducta y desde pequeños esos comportamientos. Ya llegar a regularla en la adolescencia, vamos a entrar en este tipo de comportamientos que estamos hablando hoy. Entonces hay que atenderlo siempre desde un principio y uno siempre se da cuenta cuando esa conducta está fuera de control y hay que atenderla, porque lo que sigue es confrontaciones con los padres porque no va a querer absolutamente ninguna autoridad. Continuemos viendo las causas. En el ámbito de la violencia de carácter físico, los hechos agresivos podrían asumirse como formas de defensa frente a los padres que ejercen violencia sobre la madre. Así, la violencia podría entenderse como una estrategia de supervivencia cuyo objetivo es la liberación de la tensión, probablemente por un estilo educativo parental. La disciplina inadecuada de los padres es un factor de riesgo para un comportamiento violento de los hijos. Los estilos de crianza permisivos e indulgentes son los que más atribuyen con esta situación. Los hijos pueden presentar déficit a la hora de desarrollar relaciones sociales saludables, dado su tendencia al incumplimiento de preceptos y normas. Este escenario los lleva a ser con frecuencia muy irritables y hostiles. Y otra causa, por ejemplo, es el consumo de drogas. Sabemos que una persona bajo los efectos de las sustancias psicoactivas siempre va a tener una conducta a veces fuera de control. De todas maneras, digamos que no todos pueden ser agresivos, ¿sí? Vamos a dar digamos que ese potencial de conducta también un poco diferente. Sin embargo, hay muchas cosas que se alteran en la bioquímica de una persona, pero habría que mirar también por qué la persona está consumiendo drogas. Naturalmente eso no es lo que debe pasar en un ser humano. Quizá consume drogas y es muy buena gente, por supuesto, tiene una buena conducta y demás, pero allí en el fondo de su corazón emocionalmente hay problemas. Siempre eso tiene un porqué. Y sin embargo, pues algunos van a tener, sí, por el consumo de las drogas, por supuesto, el desenlace de este tipo de conductas. Otro factor es la baja autoestima. ¿Por qué una persona tiene baja autoestima? Porque tiene un pasado de algo que lo hace sentir frustrado, pequeño ante algo, incapaz y casi siempre viene de crianzas traumáticas, de experiencias difíciles, que no lo dejan ser ese buen compañero con los otros, que discute con los compañeros, que es frustrado en su vida social desde niño. Bueno, hay que revisar eso. Por favor, la clave, digamos, de esa supervivencia emocional de nosotros está siempre en la crianza y que si falló algo, bueno,
vamos a corregirlo. Lo importante es que podamos identificar en qué momento se presenta y sea responsable quien sea responsable, vamos a tomar las medidas para que seamos adultos sanos. Por eso el hogar tiene que ser ese lugar seguro, donde todos podamos hablar, donde podamos resolverlo interiormente, donde tengamos un momento que nos podamos sentar a conversar qué nos pasa, por qué estamos tan enojados, por qué me haces, por qué me siento agredido, por qué una cosa y otra, a fin de que siempre podamos resolverlo al interior y no se quede la persona con ese resentimiento que empieza a generar dolor, ira y si además tiene ese descontrol, ese falta de manejo de esos momentos, pues va a terminar en esas explosiones. Siempre esto, por favor, es de atención clínica y recordemos que podemos siempre estar mejor. Los espero en mi consultorio.